por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenidos a Amor, Fe y Familia con Maru. El día de hoy tendremos un tema hermoso, la resurrección. ¿Verdaderamente Jesús resucitó? Partiremos de hechos reales para empezar esta pequeña investigación. Partiremos de que existe la Biblia y existen los cristianos. ¿Por qué existen? Pues existen porque se dice que Jesús resucitó y se hizo la comunidad cristiana. La Biblia nos habla de estos textos, pero no nada más tenemos que creer en la Biblia. Existen muchos manuscritos, miles de hecho de manuscritos o de pedazos de manuscritos que han encontrado arqueólogos, que han encontrado cristianos, que han encontrado científicos que no son cristianos, que avalan muchísimas de las cosas que están escritas ahí. Muchas veces creemos en algo que ni siquiera está avalado por documentos o que hay muy pocos documentos para eso, como por ejemplo lo que se dice, lo que se enseña de Aristóteles, de Platón. Hay muy pocas cosas de los griegos y sin embargo lo tenemos en la historia y lo tenemos muchas veces hasta en las escuelas y se sabe que es una gran enseñanza. Bueno, pues aquí la Biblia está avalada por miles de escritos que hablan de los hechos que están en la Biblia y que nos dan una validez histórica a muchísimas de las situaciones que se encuentran ahí. Los evangelios fueron escritos 30, 40, 50 años después de que vivió Jesús, es decir, muy cercano a la fecha que él vivió. Eso quiere decir que tienen bastante validez porque existían testigos oculares que podían decir que no era cierto. Existían testigos oculares que lo apuntaron de primera mano o gente que oyó hablar de él muy directamente. Eso también es parte de la veracidad que nos da un documento. Existen dos premisas. ¿Jesús resucitó o Jesús no resucitó? Existen 4 posibilidades si Jesús no resucitó. Comencemos con el desmayo. El desmayo tuvo que ser una negligencia y las autoridades romanas que se dedicaban a la ejecución y a la ejecución en una muerte de cruz estaban sumamente preparados y si no hacían bien su trabajo, se les castigaba a ellos, se les multaba y hasta se les castigaba con la muerte. En Marcos, por ejemplo, tenemos que Pilato, le pidieron el cuerpo a Pilato y que él verificó que Jesús estuviera muerto para poder entregar el cuerpo de Jesús. En el Evangelio de Juan se habla de cuando se traspasó el costado de Cristo. No era suficiente que había muerto, sino que se traspasó el costado de Cristo y salió sangre y agua. Eso hoy en nuestros días científicamente se ha comprobado que cuando una persona se asfixia le sale sangre y agua de su costado. Se les mandaba quebrar los huesos para asegurarse que los crucificados estaban muertos. Y a Jesús llegaron con él y dijeron, no es necesario quebrarle sus huesos, pues él ya ha muerto. Hubo muchas maneras de verificar y de decir a los demás que Jesús ya había muerto. No estamos tomando en cuenta que era un cuerpo totalmente flagelado y que la flagelación que hacían los romanos era muy agresiva, era con látigos, pero también con puntas de metal que desgarraban la piel y que podían dejar un cuerpo muy dañado, muy débil, muy herido. Imagínense, pensando en que se desmayó, lo enterraron, lo metieron a una tumba en la cual sobrevivió así de herido y débil, sin comer, sin beber, pudo abrir una piedra sumamente pesada que no podía cualquiera abrir y después engañar a los guardias que estaban ahí cuidándole. Y además, ¿en dónde está su cuerpo? No pudieron las autoridades ni judías ni romanas encontrarlo para decir, oigan, aquí está, no me estén diciendo cosas. Así que esta teoría del desmayo es fácilmente descartable. La segunda teoría es la conspiración. La conspiración implica una gran mentira.
Los discípulos que lo seguían eran personas sencillas. Tuvieron que haberse inventado una gran mentira, tuvieron que haber robado su cuerpo engañando a los guardias. Además, ¿para qué lo hicieron? Esta mentira era solamente estar en contra de todas las personas poderosas del tiempo, de sacerdotes, de escribas, del imperio romano que era tan fuerte. Esta conspiración iba en contra de todos los que podían hacerles daño. ¿De qué les servía inventarse una mentira con la que no iban a ganar ni dinero, ni fama, ni fortuna, sino todo lo contrario? Los iban a despojar de todos sus bienes y además les iban a quitar hasta la vida. Hasta la vida. ¿Por qué? Porque nadie fue capaz de decir que era una mentira. Tú morirías por una mentira. Cuando uno está en una mentira y llegan a torturarlo hasta casi el punto de la muerte, se arrepiente y empieza, como decimos, a soltar la sopa. Y aquí no hubo ningún testigo que fuera capaz de decir que Jesús no había resucitado. Además, las mentiras no cambian vidas. Y una mentira, por lo general, se trata de esconder y de que se sepa lo menos posible para que no se las cachen. Nos dice Hechos en el capítulo 26-24 que esto se anunció en la gran ciudad de Jerusalén, donde todos se reunían. Además, también se llevó hasta el Areópago, donde todos los filósofos se reunían a estudiar las cosas de la época, a presentar las nuevas teorías, en donde estaban todos los grandes sabios. No fue una mentira que se tratara de ocultar y que se tratara de no dar detalle para que no los cacharan. Fue un gran relato de enfrente de todo mundo. El hablar de la resurrección convertía por la sabiduría que tenía implícita. Ni siquiera usaban violencia para obligar a creerla. Todas estas características no son propias de la mentira. También se habla de que pudo haber sido una alucinación. Pero fíjense las características de las alucinaciones. No se puede tener una alucinación pública. Las alucinaciones son privadas, son de una persona que está demente, pero no pueden tener al mismo tiempo muchísimas personas la misma alucinación. No existen las alucinaciones colectivas. Esto era más bien testigos oculares, no era que todos estuvieran alucinando lo mismo. Además, las alucinaciones no duran 40 días apareciendo, ni comen, ni dan discursos a los demás. Además, las alucinaciones que uno se puede inventar son producto de cosas que ha vivido, de cosas que tiene en el inconsciente o que sabe de alguna manera o que existen de alguna manera. Y esta resurrección específica de Cristo tiene muchas cosas nuevas, algo inesperado, algo que no existía en el pensamiento de las personas. La alucinación no resuelve el tener una tumba vacía, no resuelve el cómo se movió una piedra tan pesada, cómo se engañaron a los guardias, no explica que haya un cuerpo desaparecido. Si lo robaron, ya nos vamos a la conspiración y a la mentira que ya platicamos. Entonces, tampoco es sostenible esta teoría de la alucinación. Como cuarto punto tenemos el mito. Dicen que es un mito, pero un mito tiene características específicas para desarrollarse. Un mito se va construyendo a lo largo de la historia, a lo largo de los años. Se van divinizando a las personas a lo largo de muchos años. No puede realizarse en tan poquitos años y tan cerca de los hechos reales, puesto que existen testigos que pueden decir eso no es cierto. Se vendría abajo muy fácil. Un mito se expresa mucho, es largo verbalmente y los evangelios son concretos, tienen enseñanzas concretas, hechos concretos. Además, habla de muchos detalles de lo que iba ocurriendo y no nada más detalles que están en uno o dos lados, sino que muchos datos históricos de los que sabemos que sí pasaron, muchos datos de quienes gobernaban, de quienes estaban al mando, de quiénes eran los sacerdotes, de qué tiempo estaba sucediendo, qué años, qué situación se vivía en el pueblo, y todo eso está registrado en libros cristianos y en documentos no cristianos. Entonces tenemos muchísimos datos históricos. Además, por ejemplo, nos presenta que los primeros testigos fueron mujeres. En esa época las mujeres no tenían credibilidad.
Si tú quisieras inventar una historia, la inventarías para que fuera fácil de creerse y no pondrías personajes que nadie les iba a creer. Esto se puede hacer solamente, se puede decir solamente porque es una verdad, porque las mujeres fueron las primeras que anunciaron esta resurrección. Además, los personajes que se presentan, en muchas ocasiones se presentan sus defectos en personajes muy importantes. Un mito hace heroicos a los personajes, son superhéroes del cuento. En esta realidad no, se habla de las personas como eran, como vivían, de su normalidad, de cómo se equivocaban y Dios les daba una oportunidad, de cómo no se necesita ser perfecto para ser cristiano, de cómo te puedes acercar a Dios y que Dios te va a seguir ayudando y enseñando para crecer y para ser mejor. Aquí se critica mucho, por ejemplo, de Pedro, que es una gran figura, es nuestra cabeza, y se dice cómo negó a Cristo. Y de muchos otros personajes se critican cosas que les pasaron. Eso no hace un mito. Existen los evangelios sinópticos. Ya sabemos que cuentan los mismos hechos, más o menos, pero desde diferente punto de vista. Entonces es como si tú tuvieras un accidente y lo va a contar diferente el que iba en el carro que el que vio por fuera el accidente, que el tránsito que está viendo las evidencias. Todos lo cuentan diferente, pero todos cuentan una parte de verdad de ese hecho. Así son los evangelios sinópticos. Nos presentan la misma historia de muchos puntos de vista, como una realidad que se estaba viviendo en diferentes personas. Y por otro lado está el estudio de la tipología. El Antiguo Testamento prefigura al Nuevo. Este estudio de la tipología es que se encuentran muchísimas situaciones y personajes que de alguna u otra manera están conectados con los personajes del Nuevo Testamento, que van enseñando más o menos lo mismo y van abriéndole los ojos al pueblo judío, y a la hora que suceden en el Nuevo Testamento se pueden relacionar perfectamente y decir, esa era la enseñanza que se nos estaba dando, y tienen una unidad excelente. Es imposible humanamente juntar tantas cosas para lograr lo que tenemos. No son características de mito todas estas características que nos presentan el hecho de la resurrección. Hemos dado una pincelada rápida para comprobar que la resurrección de Jesús es verdadera. Existen muchos documentos y muchos datos que se puedan estudiar si así lo deseas. Solamente te digo, nuestra fe no es vana. Jesús resucitó por amor a nosotros y ahora nos invita a tomar nuestra cruz junto con Él, a morir en nuestra vida anterior, en nuestros errores, en nuestros pecados, para unirnos a Él y poder gozar junto con Él de esta resurrección, de esta nueva vida que nos quiere dar. Te invito a que te pongas frente a Él, hagas lo que tengas que hacer para decirle, Señor, sé que he vivido mal, pero estoy aquí por una nueva oportunidad, estoy aquí, voy a hacer lo que tú me pidas para poder gozar de esta nueva vida, para poder resucitar junto contigo y vivir una nueva vida llena de luz, de esperanza y llena de amor. Una vida que pueda transformar verdaderamente este mundo.